Hola a todos y bienvenidos a Espiando la Historia. El día de hoy vamos a analizar un tema que nos pidió una amiga y seguidora del canal. Ese tema es las leyes de reforma. La historia de las leyes de reforma comienza en 1854, cuando Antonio López de Santana gobernaba la presidencia en favor del Partido Conservador y estaba empezando a perder la proporción de las cosas, concentrando el poder en su persona y haciéndose llamar Alteza Serenísima. Fue por ello que los liberales del país se reunieron en Ayutla, en el actual estado de Guerrero, y desde allí planearon y ejecutaron una pequeña guerra que quitó del poder a Santana. Dentro de los personajes liberales que participaron estaba Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez, quien asumió de manera provisional la presidencia. Juan Álvarez estableció un gobierno provisional en la Ciudad de México y convocó a un Congreso Constituyente. Sin embargo, se retiró de la presidencia, argumentando que era muy viejo para gobernar. Y lo era, pues Juan Álvarez había sido héroe de la independencia 40 años atrás. Con la partida de Álvarez, la presidencia recayó en el vicepresidente Ignacio Comonfort, bajo cuyo mandato el Congreso Constituyente inició sesiones el 18 de febrero de 1856, contando con 155 diputados. Un texto de la época menciona que el Congreso era representativo de un solo grupo minoritario de mexicanos, ya que la nación rural no votaba, la urbana e industrial obedecían a la consigna de sus capataces o se abstenían también, y el Partido Conservador tampoco fue a los comicios. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis, ya que es importante que antes de seguir adelante sepamos que en esa época en México solo había dos partidos políticos. El primero, los conservadores, que estaba integrado por los hijos de los antiguos nobles de la Nueva España, militares e integrantes de la Iglesia. Y el segundo, los liberales, que eran la naciente clase media integrada por profesionistas, en su mayoría abogados. Con una mayoría liberal en el Congreso, la nueva Constitución de 1857 se redactó como una de las más modernas de su época. Con un total de 120 artículos, organizaba la República en representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, considerando, por primera vez en la historia, un capítulo de garantías individuales o derechos del hombre y un sistema jurídico que las protegiera. Sin embargo, por muy revolucionaria que fuera la Constitución, la realidad es que tampoco era completamente liberal, es decir, mantenía atado al gobierno y a la religión. Y esto lo podemos observar en el inicio de la Constitución, que empezaba en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano, y también en la redacción del artículo 3, que establecía una educación libre en lugar de laica. Todo ello derivó en la creación de leyes fuera de la Constitución, en donde los liberales trataban, ahora sí, de separar a la Iglesia del gobierno. Las primeras leyes de reforma fueron la Ley Juárez, que suprimía los fueros militares y eclesiásticos, la Ley Melchor Ocampo, que prohibía que los sacerdotes votaran, la Ley La Fragua, que concedía la libertad de imprenta, la Ley Iglesias, que reglamentaba los cobros que la Iglesia hacía, y la Ley Lerdo, que desamortizaba los bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas, todas ellas publicadas durante el gobierno de Comonfort. Todas esas leyes derivaron en una guerra entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, a la cual llamamos Guerra de Reforma, que se extendió entre 1858 y 1861. Durante la guerra, los liberales publicaron las leyes que reformaban la participación de la Iglesia en la sociedad mexicana, al establecer el registro civil, los panteones civiles, la libertad de cultos, el rompimiento de relaciones con el Vaticano, la secularización de hospitales y la instrucción pública. Bueno, esperamos haber resuelto las dudas sobre las leyes de reforma y agradecemos a Marta por habernos sugerido el tema. Cuéntenos en los comentarios si les gustó el video y si les gustaría que hiciéramos un video sobre la guerra de reforma o algún otro tema. Recuerden darle like al video, compartirlo con alguien a quien creen que les pueda gustar y suscribirse si no lo han hecho todavía. ¡Hasta pronto!